computadora, ahí está, lo estamos grabando. Así que chicas, peínense, salgan lo más linda posible, los chicos también. Hola Héctor. Vamos a ver lo que es hoy medio interno. Que les dije que es un tema muy importante, que todo enfermero debería conocer. Y les digo más, es un tema tan profundo que cuesta entenderlo, ¿no? ¿Sí? Que cuesta, digamos, procesarlo. Tampoco la pavada, ¿no? Tampoco que es una cosa que no se va a entender, ¿no? Pero bueno. Por lo pronto, el concepto base de medio interno es que el agua es el principal constituyente del cuerpo humano, ¿sí? Somos agua. Los líquidos corporales son esenciales para mantener estables los medios internos y externos de las células sanas. Cualquier cambio de volumen, de concentración o de la composición afecta a la función celular. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos agua y que cualquier cambio en los porcentajes de agua que tenemos internamente y externamente de la célula, o sea, en el medio interno, va a afectar la función celular. Y si afecta la función celular, obviamente afecta los tejidos, el organismo y, por lo pronto, todo lo que tiene que ver con el equilibrio que necesita el cuerpo para funcionar. Eso se llama homeostasis. No por nada esta ilustración de acá, ¿ven? El medio interno significa que uno debería estar en constante equilibrio. El medio interno debería estar en constante equilibrio. ¿Se entiende? Bien. Importante, pregunta de parcial, pregunta de final. Esto obviamente, bueno, deberían habérselo tomado cuando cursaron enfermería del adulto y del anciano, pero lo tienen que saber y es importante porque todas las patologías van a tener un efecto en este medio interno y en esta composición de los líquidos corporales. El 60% del líquido corporal es agua. Algunas bibliografías van a decir el 70%. 70, 60, más no oscilan, ¿sí? Lo que quiero que interpreten es que cuanto mayor es el paciente, nosotros vieron que manejamos el adulto y el adulto mayor o el adulto anciano, ¿no? El mayor de 65 años. A mayor años, esta cantidad desciende un 5%, o sea, de 70 o de 60 a 55. Lo mismo que pasa con el adulto, ¿sí? Pero pongamos acá que el cuerpo humano tiene 60%. Como dijimos el otro día, de un adulto que pesa 100 kilos, 60%, o sea, 60 kilos son agua. De ese 60%, el 40% va al espacio intracelular, o sea que el 40% va dentro de la célula. Miren qué importante. Y del 20% restante es el líquido extracelular, o sea, fuera de la célula. De ese 20% extracelular, que alguna de ustedes o alguno de ustedes decía el LEC, líquido extracelular, o sea, las siglas LEC, ¿está bien? El 20%, de ese 20%, el 5% va a ir al espacio intravascular, o sea, dentro de las arterias y las venas, que sería el líquido que recorre nuestra sangre. ¿Alguno se acuerda cuántos litros más o menos hay en nuestra sangre circulando? 5. 5, exactamente. Entre 5 y 6 litros de sangre son las que se manejan o maneja el cuerpo comúnmente. Y de ese 20%, entonces dijimos 5% al espacio intravascular y el 15% al espacio intersticial o tisular, o sea, fuera de las células y fuera del espacio intravascular. O sea, entre los tejidos hay un 15% de agua, ¿sí?
Este debería ser digamos, la división de líquidos dentro del cuerpo. Si de alguna forma dijimos oscila esto, bueno, las células obviamente no van a funcionar como debieran. Los líquidos corporales, ¿qué son? Soluciones. Las soluciones siempre van a estar compuestas por solutos, ¿sí? ¿Qué son los solutos? Sustancias disueltas, ¿sí? Y el solvente. El solvente, chicos, recuerden este concepto, siempre es el agua, ¿sí? Entonces, ante una solución que yo tengo, la solución, cuando yo hablo, a ver, decime una solución, bueno, no sé, la solución fisiológica, por ejemplo. ¿Cómo está compuesta? De solvente, o sea, una parte de agua, y de solutos, que son sustancias disueltas o que se pueden disolver. ¿Se entiende ese concepto, chicos? Bien. De los solutos, que dijimos son sustancias disueltas, una parte va a haber electrolitos, o sea, los electrolitos son aquellos que se pueden disociar, y los no electrolitos, o sea que son compuestos que no se pueden disociar, no se pueden separar de alguna forma, ¿sí? Bien. De los electrolitos tenemos que están formados por iones, y que los iones están formados por cationes, que siempre son positivos. En este caso, un ejemplo de ello es el sodio, que es positivo, con la sigla Na positiva, y el anión. El anión siempre es negativo. En este caso, el cloro es negativo. Por eso, una solución que se puede disociar es el cloruro de sodio, ¿vieron? El 0,9% de la solución fisiológica. El cloro es negativo, el sodio es positivo, ¿sí? Pero lo que más importante quiero que recuerden es esto, que el soluto pueden ser electrolitos o pueden ser no electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos más importantes que tiene el cuerpo? ¿Recuerdan? Si lo vieron en biología, en anatomía. Los electrolitos más importantes que tiene el cuerpo. No. El sodio, potasio, sodio, magnesio. potasio. Sodio, potasio, magnesio, calcio. Pero en este caso, sodio y potasio. Sodio y potasio. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, el marcapasos natural del corazón, vieron que está por encima el nodo sinusal, que está por encima de la aurícula derecha, lo que tiene es sodio y potasio, células con sodio y potasio, y que al cambio de la positividad o negatividad van a, digamos, activar al corazón de forma eléctrica. Vieron que el corazón se mueve a partir de movimientos involuntarios, pero también tiene movimientos eléctricos, ¿sí? Una parte eléctrica que es la que de alguna forma el electrocardiograma representa en papel, ¿sí? Y este nodo sinusal que tiene el corazón va a tener sodio y potasio. La bomba sodio y potasio, que después la vamos a ver, es una forma de transporte activo que tiene la célula. Eso lo habrán visto en biología o en anatomía, y que está compuesto de esto, ¿no? De sodio y potasio, ¿sí? Y que obviamente constantemente va cambiando la cantidad de sodio y potasio que tiene la célula para que funcione. Las soluciones no electrolitos que no se disocian pueden ser la glucosa, la urea, la creatinina y la bilirrubina, por ejemplo. Estas soluciones son las que no se van a disociar. De hecho, la glucosa ya no se disocia, ¿por qué? Porque ¿cuál fue digamos, su comienzo, el comienzo de la glucosa? ¿Qué es lo que se transforma en glucosa? ¿Cómo llegamos a la glucosa en el cuerpo?
¿Los carbohidratos? Eso, los hidratos de carbono o carbohidratos. Por ejemplo, comenzando ya. Hidratos de Las carbono. harinas, Ahí harinas. está, ahí está. Harinas, ¿sí? Las pastas, el arroz, todo este tipo de alimentos. Alcohol, Chan, ¿no? Hay gaseosas. chan. El alcohol, chan. Yo más que nada diría las harinas y demás son las que van a generar hidratos de carbono que cuando se sintetizan o metabolizan se transforman en glucosa. De ahí el concepto, vieron, de diabetes. Yo no sé si alguno de ustedes como grupo trabajaron diabetes. Sí, disculpe, la materia ¿conoce el profesor Tolosa? Sí. Bueno, él nos mandó a hacer un trabajo práctico que inventó el caso de una paciente, el caso Rosa, que lo conocemos todos, que nos volvió loco, que tenía diabetes mellitus 2, que nos hacía sacar todos los datos de qué situaciones podría estar la persona, digamos, la señora, o que, por ejemplo, qué situación de peligro tiene, que en ese sentido. Y Claro. nos hizo investigar todo y qué tipo de diabetes había. Bien. Bueno, en este caso, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, la cuestión es que la glucosa aumenta, ¿no?, en sangre, ¿verdad? Para el diabético se concentra en la sangre en vez de concentrarse en la célula. La célula necesita glucosa, ¿no?, para obviamente tener energía. Una molécula de ATP, la famosa molécula de ATP, no es otra cosa que la glucosa, y que la transforma la mitocondria, en la famosa respiración celular. Dice, ¿cómo la célula respira? ¿No tiene nariz? No, es un concepto nada más. La célula, cuando hace la respiración celular, metaboliza y sintetiza este tipo digamos, de componentes, en este caso la glucosa, y lo transforma en partículas de ATP, que es lo que le da energía. No por nada al diabético, cuando tiene la glucosa alta, ¿en dónde? En la sangre, no en la célula, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Le falta la energía. Vieron que el diabético se siente cansado, se siente agotado, y comió. Mirá, me comí, no sé, 2 platos de fideo y me siento cansado. Me siento somnoliento, me siento fatigado, cansado. ¿Por qué? Porque aumentó la glucosa en sangre, ¿está bien? Y no se fue a la célula. ¿Por qué? Porque la insulina que tiene es deficiente. En el diabético 1 no secreta insulina. En el diabético tipo 2 la insulina es resistente y no cumple con su cometido, que es llevar a la glucosa a la célula y la célula transformarse en una partícula de ATP que es de energía. ¿Sí? Lo explico todo esto porque después lo vamos a ver, esta partícula de ATP, a dónde nos sirve, ¿no? O para qué sirve. Pero entonces recordemos, soluciones, yo tengo que las soluciones están compuestas por una parte de soluto y una parte de solvente. Y los solutos pueden ser electrolitos, que son los que se disocian en cationes y aniones, o sea, una parte positiva y otra negativa, y los no electrolitos puede ser la glucosa, la bilirrubina, o sea, soluciones que no se disocian, ¿sí? Y que entre los electrolitos más importantes que tiene el cuerpo es el sodio y el potasio. Bien. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Cantidad de electrolitos Sí, en el... perfecto, profe. Bien, cantidad de electrolitos en el espacio extracelular. ¿Cuánto habría que tener? Vieron que dijimos que hay que mantener un equilibrio en el cuerpo, porque si no, las células no funcionan. Bueno, ¿cuánto debería haber? Del sodio, 135 a 150 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Esa es la medida que tienen estos electrolitos para medirse, los miliequivalentes. Recuérdenlo porque es importante.
El potasio, 3,5 a 5 mil equivalentes por litro. El calcio, 4,5 a 5,5. El bicarbonato, otro electrolito importante, de 24 a 28 mil equivalentes por litro. El cloro de 98 a 106 y el magnesio de 4,5. Yo no escucho, se escucha mal. ¿Me escuchan mal? ¿Me están escuchando mal? ¿Ahora me escuchan? Se le entrecorta la voz. Y no A mí se me entrecorta, no sé si a alguien más. Sí, Sí, a mí también me escucho entrecortado y que se va así. Ah, porque tengo una señal débil de WhatsApp. Estoy teniendo señal débil de WhatsApp. Bueno. Espera, no, pero... Profe, le hago una consulta. ¿Sus horarios de videos de Zoom tiene algún horario en especial para dar la clase? Con ustedes, los jueves a las 9, de 9 a 11. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Agustín. Ah, Agustín. No, digo para otra clase que no sea en el horario. ¿Y esto por qué? No, pero ¿se entrecorta mucho? ¿Se entrecorta mucho? Sí, profe, no se escucha nada directamente. A ver, vamos a Si hacer... nos cortamos y volvemos a empezar. Sí, vamos a resetear. Esperen que dejo de compartir. Pero hasta hace un rato se escuchaba esto, ¿no? Sí, recién Sí, cuando arrancó el arrancó problema. estaba bárbaro, pero... A ver, No. ahora parece que va igual. ¿Ahora? Sí, ahora se lo escucha bien. Sí, ahora se escucha bien. ¿Será que cuando comparto? No, a ver. No, tiene que ser en internet, profe. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Pero Sí. ahora se le escucha. ¿Ahora se me escucha? Bueno. Seguimos entonces. Cualquier cosa me avisan si no escuchan. Como decíamos, el sodio, el potasio, el calcio, todos tienen un valor. ¿Cómo puedo determinar las funciones de los electrolitos, de estos que dijimos que el más importante es el sodio y el potasio, es que ayudan a regular el equilibrio hídrico, ¿sí? Ayudan a regular el equilibrio hídrico. Ayudan a mantener y regular el equilibrio ácido-básico. Contribuyen a las reacciones enzimáticas y son esenciales para la actividad neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Que todo esto van a permitir las funciones de la parte neuromuscular, de algunas enzimas, del equilibrio ácido-básico. Y esto es importante, por eso que se conserven estas cantidades de electrolitos. ¿Sí? ¿Cómo establezco la cantidad de electrolitos que yo necesito tener en el cuerpo? A través de un ionograma plasmático. Yo no sé si sacaron sangre o pudieron ver cómo se saca sangre o vieron los tubitos para sacar sangre. Yo sí los conozco, profe, Sí. pero no lo vimos en la clase. Los tubos no los vimos en la clase. Bueno, para que tengan una idea, el ionograma plasmático es de color rojo, como ven acá, ¿sí? A ver, sí, es de color rojo y este permite que establecer el ionograma plasmático. ¿Qué quiere decir? Que me va a arrojar el sodio, cuánto tengo de sodio, cuánto tengo de potasio y cuánto tengo de cloro. Si ustedes hicieron un examen de análisis clínico de sangre, una extracción de sangre, y les pidieron un laboratorio completo, un médico, no sé si ustedes tienen alguno de ellos a mano, después pueden fijarse que siempre aparece el sodio, el potasio y el cloro. Estos tres se llaman el ionograma plasmático.
Y es la forma que yo tengo como enfermero y obviamente el médico o el equipo de salud para establecer cuánto tengo a ciencia cierta en el medio interno, ¿no? De estos tres componentes. Obviamente que puedo tener más o puedo tener menos, y en eso estamos teniendo un problema. Lo importante es que reconozcan esto, chicos, o sea, si yo quiero ver el medio interno del paciente, ¿qué tengo que tener? Un tubito con la tapita roja. Es un tubo químico o seco se le llama, y de los tres tubitos es el tubito más grande, ¿sí? Bien. Los líquidos, según el espacio donde se encuentran, pueden definirse como en el primer espacio, que es la distribución normal, o sea, dijimos el 40% dentro del espacio intracelular y el 20% por fuera. Pero también puede estar en el segundo espacio el líquido, ¿sí? O sea que es en el intersticio. Recuerden que del 20%, el 15% iba al intersticio, ¿verdad? Ese líquido, cuando se junta el líquido en el espacio intersticial, me forma edemas. ¿Los vieron los edemas en los pacientes? Sí, ¿Vieron? Sí, se les ponen de un color generalmente medio amarillento, ¿no? Se puede observar que hay líquido, digamos. No solo eso, sino también que, digamos, está inflamada la zona. ¿Sí? No sé si vieron Exacto, se observa como que queda el líquido ahí en la piel, como se inflama y queda como flotando, exacto, como si fuera una gran ampolla también. En realidad no es ampolla, ¿eh? Es el líquido dentro del intersticio. No, pero como si fuera No una sale- gran ampolla, digo. Claro, pero no, ojo, porque la ampolla se le llama lo que es el flictema en la úlcera, y acá estamos hablando de una inflamación. ¿Qué es lo que se inflama? Las zonas declives del cuerpo. ¿Cuáles son las zonas declives? Las muñecas y los tobillos. Vieron que generalmente la abuelita siempre se quejaba de que se le inflamaban, se le hinchaban los pies. Che, estuve caminando mucho y se me hincharon los pies. Bueno, eso que decía la abuela, no era otra cosa que se le formaban edemas en las zonas declives, en este caso en los tobillos o en los maliolos, y si no, en las muñecas. Y eso también les ocurre a los pacientes que están... ¿Zona de presión? ¿Cómo? ¿Zona de presión? ¿Cómo zona de presión? Donde hace presión el cuerpo. No, estos son zonas declives. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver también con el tema de la postura, ¿no? Corporal, o sea, por si el paciente está hospitalizado en cama, en una posición, no está, digamos, parado, él no se va a juntar generalmente en tobillos, sino que será más distribuido, a eso me refiero. Pierna. Se juntan los tobillos porque hace presión, está En parado. las caderas o en la cadera, o en las caderas, ahí se juntaría. Háganse de cuenta que el cuerpo es un envase, ¿sí? Un envase de líquido. Cuando está parado, obviamente que el líquido tiende a gravitatoriamente bajar. Por eso digo que cuando uno está mucho tiempo parado, se le hinchan los pies. ¿Por qué? Porque el líquido tiende gravitatoriamente a ir para abajo. Y se inflaman los tobillos. Y cuando uno está en posición supina, como decía Camila, digamos, el líquido tiende a discurrir o a ir de un lado al otro, o sea, de los tobillos hasta la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo pongo en semi-Fowler o Fowler al paciente, el líquido que tiene en la cabeza va a ir para el tobillo, o los tobillos, cadera y tobillos. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, es un concepto que a mí me permite también jugar con las posiciones. No por nada, un paciente que tiene hipertensión, ¿cómo lo tenemos que colocar? ¿En qué posición? En semi-Fowler. ¿Por qué? ¿Cuál sería la fundamentación científica? Muy bien, Camila, ¿pero por qué? Para tener una mayor distribución de los líquidos y que no hagan presión, digamos, en la zona más cercana al cuerpo.
¿A dónde? Más cercana a la parte del corazón, me imagino. No, al que no compriman el cerebro. ¿Se entiende? Si yo tengo un paciente en posición supina, ¿sí? Acostado supino u horizontal, la presión va a ejercer mucha presión, valga la redundancia, en la cabeza, en el cerebro. ¿Y qué puede provocar? Y me puede estallar una arteria y me produce un ACV hemorrágico. No por nada, entonces lo pongo en posición semi-Fowler para que la cabeza esté en alto y esa sangre, digamos, que va con toda la potencia, gravitatoriamente no haga tanta presión en el cerebro. Eso es un cuidado de enfermería normal, natural, que se le hace a un paciente hipertenso y que obviamente se necesita de ello para que tener cuidado de que no le genere un ACV hemorrágico. Lo mismo al paciente hipotenso. ¿Qué pasa con el paciente hipotenso? ¿Cómo lo ponemos? Lo pone al revés. Bien, ¿cómo se llama? Levantando los pies, digamos, Tren del para que Lemberg. llegue, digamos, oxígeno. Eso, tren del Lemberg. En tren de Lemberg invertido, ¿no? O sea, estos son los pies y acá está la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos un paciente hipotenso, tren de Lemberg? En vez de ponerlo así, Para que le llegue sangre al cerebro. Claro. Para que le llegue sangre al cerebro, tal cual. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el paciente hipotenso, ¿ahora qué? No tiene líquido, tiene poco líquido circulante. Recuerden que dijimos del 20% que hay en el espacio extracelular, el 5% va al espacio intravascular. Y el paciente hipotenso tiene poco líquido circulante. No tiene 5, tendrá 4, tendrá 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que el líquido que está en los pies vaya al cerebro. No por nada a ese paciente, por ejemplo, a esa persona que se hipotensa, ¿qué le pasa? Realmente a las chicas que no desayunan, que van con su carterita y con sus taquitos Se desmayan. y dicen, le baja la presión. creo que me voy a desmayar. ¿Por qué se desmayan? ¿Y qué les pasa? Porque hay falta de oxígeno. Está llegando poco oxígeno al cerebro, ¿no? Sí, hay poco oxígeno, pero también hay poco líquido circulante. ¿Sí? No tomaron nada y no se hidrataron bien. Entonces, ¿qué hace el cuerpo, digamos, sabiamente? Adopta una posición supina. Vieron que cuando uno se desmaya se cae al piso. No hay otra. ¿Pero qué adopta? Una posición horizontal. ¿Para qué? Para que el líquido vaya de un extremo al otro, sabiamente, el cuerpo. No por nada, la mejor acción de enfermería que uno hace ante un paciente hipotenso que se desmayó, ¿cuál es? Levantarle las piernas. Levantarle los pies. Vieron que antiguamente, o alguno que no conoce del tema, dice, se desmayó, dale un poquito dale un caramelo, o dale que tome líquido, o hacerle oler un perfume. Así vas a ver que se despierta. El enfermero profesional le dice, discúlpeme, esto es una hipotensión, la persona tiene que levantar los pies. Y uno le levanta los pies y chao, listo. Se queda un buen rato así, la sangre comienza a fluir al cerebro y ahí funcionan las neuronas del cerebro. Y revertimos esa situación. Bueno, se explicó todo esto para explicar el segundo espacio que son los edemas. Recuerden siempre, pregunta de parcial, pregunta de final. ¿Dónde se dan cita o dónde se forman los edemas? En el intersticio, ¿sí? Y en el tercer espacio, que es un lugar donde no hay normalmente líquido, como la zona del abdomen, cuando se colecciona
líquido en forma anormal, en un espacio irregular o que no hay líquido, se llama ascitis. Y esto generalmente se hace en el abdomen. Recuerden que eso lo vimos en las patologías gástricas. ¿Recuerdan? El paciente cirrótico que tenía el abdomen globoso, que tenía líquido en el abdomen, que no es un espacio natural o normal donde tiene que estar el líquido. Recuerdan que dijimos que ese líquido era plasma, o sea, ¿qué pasaba? El líquido que hay en el espacio intravascular se le fue y se le fue al abdomen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese líquido, el ascítico, ¿es en el segundo espacio? ¿Es un edema? No, no es un edema. ¿Por qué? Porque está fuera, está en un lugar que no tiene que estar. Tampoco está dentro del espacio intravascular, por eso es importante al ascítico recomponer ese líquido que tiene el espacio intravascular. ¿Por qué? Porque le puede agarrar un shock hipovolémico. Recuerden que la volemia es la cantidad de líquido normal que tiene circulando uno en la sangre. ¿Cuál es la volemia normal de un adulto? 5 a 6 litros. Y que puede estar hipovolémico o hipervolémico. Si está hipovolémico quiere decir que esos 5 litros bajan a 3 o bajan a 2. Si está hipervolémico quiere decir que tiene más líquido circulante. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Me dicen, si no, vuelvo a reiterar el concepto. Lo que no quiero es que quede el concepto que no quede claro. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Entonces es así como dicen que es importante tomar agua, porque en realidad lo que estamos haciendo es darle siempre líquido a a la célula, al líquido, ¿no? ¿Está bien? Claro, para revertir Al plasma. Ahí está. Claro, para revertir una hipotensión, ¿qué es lo mejor que hay en un paciente hospitalizado y con una vía periférica? Un paciente que se hipotensó y que tiene una vía periférica con un plan de hidratación, lo más efectivo es abrirle la perfusión de ese líquido y administrarle más líquido endovenoso para que levante la tensión arterial, ¿se entiende? Porque recuerden, ustedes no están midiendo la presión arterial, sino la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la tensión que ejerce en las paredes de las arterias el paso del líquido, ¿sí o no? Entonces, a mayor cantidad de líquido, va a haber mayor tensión arterial. ¿Qué le pasa al hipertenso? El hipertenso tiene mucho líquido circulante. ¿Por qué? ¿Cuál es el electrolito acá que está haciendo de las suyas en el paciente hipertenso? El sodio. Muy bien, excelente. ¿Por qué? ¿Qué hace el sodio? ¿Qué hace este electrolito que dijimos que es muy importante en la regulación del espacio? Retiene líquido. Muy bien, Fernanda, excelente. Vieron que dijimos que sodio y potasio deberían tener una cantidad, justa, ¿no? El sodio dijimos de 135 a 150 miliequivalentes. En el hipertenso, si yo le hago un ionograma plasmático... Por eso al hipertenso se le sacan las cosas con sal, las cual. frituras y todas esas cosas. Tal cual. Porque es sodio puro. No comas con sal, ¿por qué? Porque el sodio de la sal retiene el líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esa persona se come un salamín que tiene mucho sodio concentrado, ¿después qué hace? Y se toma 2 litros de agua. ¿Sí? Para, obviamente... Un jamón crudo. Mamadera, qué rico. Bueno, un jamón crudo. Jamón serrano, ahí está. Un buen sándwich de jamón crudo con manteca. Me tomo después 1,5 litros de Coca-Cola. Yo después no voy a orinar ese 1,5 litros de Coca-Cola. El litro me va a quedar dentro del cuerpo porque el sodio ese retiene el líquido. ¿Y a dónde va a parar ese líquido? Al espacio intravascular. Entonces a mí me toma la presión
Uy, dice, pero usted está con presión. ¿Qué le pasó? ¿Qué estuvo haciendo, profesor? No, y yo me comí un sanguchito de jamón crudo, ¿viste? Ah, bueno. ¿Saben cuántos pacientes tuvimos en la guardia que, señora, está hipertensa, ¿qué le pasó? Y que tuvimos un cumpleaños, ¿viste? Y había unos sanguchitos tan ricos. Había unos triples de jamón y queso y me comí como 28. Y lógico. Y si no, papa frita, chisito, todo, bueno, todo comida, digamos, con mucho alto contenido de sodio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tenemos un paciente hipertenso con mucho líquido en el espacio intravascular, ¿qué hay que hacer? Administrarle suero líquidos. No, porque ya tiene. Al contrario, Qué sé sería un yo, tenés diurético para razón, que lo tenés elimine. razón, un diurético. Lo que pasa es que estoy escuchando a Agustín de arriba y me hace confundir. ¿Y este Agustín qué le pasa? Está haciendo morisquetas. Sí, arriba. Bueno, Y yo estoy acá en el comedor y él me hace confundir porque entre que escucho al más chiquito y que escucho a Agustín y lo escucho a usted, estoy en el muere. Dale un correctivo, Agustín, de parte mía. ¿Se entiende? El hipertenso le tengo que sacar líquido. Muy bien, Camila. ¿Cómo le saco? Con un diurético. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tiene que orinar. Señor, le voy a administrar un diurético vía oral o endovenoso o intramuscular. Generalmente la guardia, si el médico determina que el paciente tiene una buena función renal, ¿cómo me doy cuenta que tiene una buena función renal un paciente? Porque dijimos, tiene la urea y la creatinina, es normal. Si la tuviera elevada, y me está indicando que la función renal no está bien. Y yo no lo puedo hacer orinar. ¿Por qué? Porque le voy a hacer funcionar el riñón cuando no está funcionando bien, ¿se entiende? Entonces el médico dice, bueno, ¿cómo está la función renal? Che, y está bien, está normal. Bueno, vamos a administrar un diurético, dárselo intramuscular, ¿no? ¿Qué diurético conocen? Furosemida, Furosemida. hidroclorotiazida. Bien, pero generalmente la furo. Sí. Después vamos a ver que en renal, porque renal tampoco tuvieron ustedes, ¿no? Patologías renales, bueno. La furosemida en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, después lo vamos a explicar bien, quédense tranquilos. Pero actúa en el asa de Henle, que en el asa de Henle es un lugar donde se reabsorben sodio y potasio y agua. La furo inhibe la reabsorción que hay en los capilares peritubulares y razón por la cual el paciente orina y orina mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces, con una ampollita de furosemida, yo me aseguro que ese paciente que esté hipertenso orine y de esa forma elimina líquido. ¿Hay alguna o alguno hipertenso o hay alguno que tenga un familiar hipertenso dentro del grupo? Sí, es mi esposo, el papá de Agustín. ¿Y qué toma? Toma Valsartán. 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 Bien. Sí. Bueno. ¿Y algún otro? Generalmente a los pacientes hipertensos se le da inhibidores de, digamos, canales de calcio, como este Valsartán, y si no los IECA, el Anapril o los Sartán. ¿Qué hacen ellos? Bueno. El sí. Valsartán que toma tiene diurético también. Bueno, a veces vienen compuestos, vienen, digamos, una fórmula compuesta. Pero ¿qué hacen esos? Hacen que orine también. Entonces, de esa forma se elimina líquido. Bien, distinto es si el paciente ahora se hipotensa. Si hipotensa, no hay ningún problema. Si estamos en el hospital, le levantamos la cabecera, lo ponemos en Trendelenburg, dijimos,
y de esa forma hacemos que el líquido baje. Y si tiene una vía periférica, lo hacemos correr el líquido más rápido, y de esa forma, no sé, le hacemos bajar más líquido, póngale en media hora, 40 minutos, y después lo controlamos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, chicos? ¿Ven qué importantes son los líquidos, cómo yo los tengo que ir compensando? O le saco o le pongo. Y los métodos o los medios reguladores. ¿Sí? Clasificación de líquidos según su concentración. Dijimos que las soluciones tienen solutos y solventes. ¿Sí? Pero ahora, según su concentración, se pueden llamar las soluciones isotónicas, que es la misma concentración que tiene el cuerpo humano, o sea, de plasma, es la misma concentración de miliosmoles. La osmolaridad del líquido es la misma del plasma, entonces es como que ese líquido no va a estar incorporando solamente el mismo líquido que si fuera el plasma. Y para ello tenemos dos ejemplos importantes, que es la solución fisiológica al 0,9% y la destroza al 5%. Eso es lo que generalmente se utiliza en todo servicio para los pacientes cuando se les administra un plan de hidratación parenteral. ¿Sí? Puede ser alternado. La indicación puede ser, che, este paciente tiene un plan alternado o alterno. ¿Qué quiere decir? Se le administra una solución fisiológica y después se le administra una destroza. Y así sucesivamente. Solución fisiológica y destroza. ¿Se entiende? Ese es un plan de hidratación parenteral alterno o alternado. Y si no, directamente puede decir, no, mira, se le tiene que administrar destroza al 5 o solución fisiológica. ¿Qué es lo que va a modificar esta indicación? ¿Qué creen que va a modificar esta indicación? Por ejemplo, si es un paciente diabético, ¿yo le puedo dar destroza al 5%? No. Y no. ¿Se dan cuenta por qué? Porque le estoy incorporando glucosa, azúcar. Glucosa por las venas, y imagínense cómo va a estar ese paciente. Le voy a controlar la glucemia y va a tener elevado. Che, pero tiene muy elevada este hombre, ¿qué le pasa? Y pero le estamos dando un plan de hidratación con destroza. Ah. No por nada a un paciente hipoglucémico que tiene valores menos de la cantidad normal de glucemia, se lo compensa con un suero destrozado. ¿Se entiende? O sea que yo, para revertir esa glucemia que tiene, yo le coloco un suero destrozado, 1 o 2, lo que fuera. Bien, y si fuera hipertenso, la solución fisiológica no se podría. ¿por qué? Porque tiene glucosa, los niños no pueden consumir. Bueno, tiene sodio. Tiene sodio, parte. Tiene sodio, muy bien. Al tener sodio va a retener más líquido, y si tiene más líquido, isonamos. Y tampoco va a ser un plan de hidratación muy importante. ¿Qué quiere decir? Que no le voy a dar tantos litros por vena. ¿Por qué? Porque al hipertenso, mientras más líquido le ponga por vena, más hipertensión va a tener. ¿Qué planes conocen ustedes de hidratación parenteral? ¿A cuántas gotas? ¿Se acuerdan? ¿Vieron algún caso? ¿Hicieron cálculo de goteo? ¿Cálculo de dosis? No hicimos, profe. Lo vimos en el hospital así a la pasada, pero no hicimos nada. No vieron nunca un caso así. Bueno, recuerden que puede ser un plan de hidratación a 7 gotas, a 14 gotas,
a 21 gotas, a 28 gotas, a 35 gotas, a 42 gotas. O un plan... Y esa escala la vimos. ¿Qué? Profe, ¿en microgotas o en macro? En macro o en micro, ¿eso lo vieron? Bien, en macro, recuerden que en macro son 20 por 20 y en micro son 60 por 60. La fórmula de cálculo de dosis la conocen, ¿no? Dosis deseada por factor goteo sobre tiempo total en minutos, ¿eso? ¿Lo conocen, chicos, eso? Sí, profe, nos dieron una charla, digamos, aparte, para explicarnos la tablita, pero... No, ¿qué charla? Creo que varios no la recordamos. Hay que darle... Pero tuvimos la clase. No, ¿qué charla? Esto había que dar como... No. Lo tuvimos, profe, lo tuvimos. No, Sí, no, la tuvimos, pero no hicimos... No nos dieron cálculo. No, tenían que haberle dado, pero para que hagan cálculo goteo, de factor goteo, 30, 40, 50 casos. Recuerden, insisto, puede estar el goteo a 7 gotas, que es en 24 horas, 14 es en 12, y no es otra cosa que en 7 gotas yo le estoy administrando 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros en 24 horas. Vale decir que en un paciente que tiene un plan a 7 gotas, empieza a las 7 de la mañana y termina ¿cuándo? 24, 12. Termina a las 7 de la mañana del otro día. Y a 7 gotas es un Baxter solo. ¿Sí? El Baxter, ¿vieron de solución fisiológica? Que tiene 500 mililitros, bueno, medio litro en realidad. Sí. Bueno. Si fuera 14 gotas son 2 Baxter y van a cambiar a 12 horas. Quiere decir que si empieza a las 7 de la mañana va a terminar a las 7 de la tarde y el otro a las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. ¿Sí? Si fuera 21 gotas, son 3 Baxter, o sea que yo le estoy dando, ¿cuántos? ¿Cuántos mililitros en 24 horas? 1500. 1500. 1500. Un litro y medio. Sí. Perfecto, un litro y medio. Un litro y medio cada 6 horas. No, en... Los 500. En 21 gotas, a 21 gotas son 3. Esas, cada 7 horas. ¿Sí? 7, 14, 21, ¿está bien? ¿Se entiende? Son 3 Baxter. O sea que yo tengo que dividir el día en el 24 en 8. En 8, ahí está. 8 sería, profe. En 8, perdón. 7, 15, porque en realidad el servicio nuestro es distinto. El servicio nuestro es cada 6 horas. Por eso me confundí. En la guardia se trabaja igual que en terapia intensiva y en las unidades cerradas cada 6 horas. Entonces sería 8, 16, 24. Y a 28 gotas, ¿cuánto sería? 4 Baxter. ¿Sí? Y le estaría perfundiendo al paciente ¿cuántos litros de agua? 2 litros. 2 litros, ¿se dan cuenta? Imagínense en un hipertenso que no orina. Yo le pongo 2 litros de solución fisiológica más la que él toma. Pónganle que tiene ¿vieron? Una botella de, no sé, de agua mineral, le trajo a la familia. Él toma y aparte tiene 2 litros que le entra. Y no orina. ¿Qué hacemos? Y lo vamos a tener siempre hipertenso. Y más si le pongo solución fisiológica en vez de ponerle destroza. No por nada en las unidades coronarias es fundamental conocer este concepto. ¿Por qué? Porque el paciente de ahí es cardíaco de pies a cabeza. Entonces lo primero que se le cuelga al paciente hipertenso es destroza, al 5%. Es una solución isotónica, tiene la misma concentración que el plasma y listo el pollo. También puede ser hipotónica, ¿qué quiere decir? Que tiene menor cantidad de solutos. Menos concentración, o sea, tiene más agua y menos sal.
También le puedo administrar eso a un paciente hipertenso. ¿Qué va a hacer? Los hematíes, o sea, las células de los glóbulos rojos, captan agua, se hinchan y estallan. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que tener presente esto, el efecto que tiene esto en las células, en este caso en los glóbulos rojos. Cuando es hipotónica se hincha y luego estalla. Pero puede ser también hipertónica. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor concentración de solutos, o sea, más sal o más sodio, para decirlo de alguna forma. En este caso, el agua sale de las células hacia al espacio intersticial. En este caso, la célula, si con una solución hipotónica se hincha y estalla, con la solución hipertónica se va a achicharrar como una pasa de uva. ¿Sí? Esto todo por diferencia de gradientes o de composición del espacio intersticial. Recuerden que las membranas, tenemos dos membranas importantes, que es la membrana celular y la membrana capilar. La membrana celular tiene que ver con la membrana que recubre la célula y separa el líquido intracelular del intersticial. Dijimos que dentro de la célula hay un 40% de agua. Por fuera de la célula hay un 20%. Consta de capas de moléculas de lípidos y proteínas. Controla el paso de líquido y solutos entre la célula y el intersticio. ¿Qué tiene entonces? Una permeabilidad selectiva. O sea, deja pasar cierta cantidad de líquido, pero dice, no, hasta acá llegaste. La membrana celular, ¿se entiende? La membrana celular, capilar, perdón, es la que separa los capilares, ¿no? Del intersticio, o sea, el espacio intravascular del intersticial. ¿Sí? Dijimos que había un 5% dentro del espacio intravascular y un 15% en el intersticio. Y que cuando se va al intersticio el agua, ¿qué genera? Edemas. ¿Se entiende? Entonces, generalmente las proteínas plasmáticas permanecen en el compartimento intravascular. ¿Cuál es la proteína más importante que dijimos está dentro del espacio intravascular y que retiene los líquidos, que no los deja salir? La albúmina. Muy bien, la albúmina. La albúmina es la proteína plasmática más importante que tiene el espacio intravascular y que al ser tan grande no deja que salgan los líquidos para afuera. Entonces, eso es una forma de controlar qué hay dentro del intersticio y qué hay fuera del intersticio. Qué hay dentro del espacio intravascular y qué no. ¿Sí? Recuerden que el transporte de líquidos puede ser pasivo a través de difusión y a través de ósmosis. ¿Sí? Y el transporte activo a través de la bomba sodio-potasio. Acá vamos a tener lo que es la ósmosis, este proceso de ósmosis, que uno dice, sí, pero yo la tengo clara. Créanme que yo, cada vez que lo leo, lo tengo que leer 2 veces para entender el concepto. Tenemos en la ósmosis una membrana con permeabilidad selectiva. ¿Sí? Selectiva. ¿Y qué pasan de un compartimento al otro? Las moléculas de agua. ¿A partir de qué? A partir de la concentración de solutos. De un lugar de menor concentración de solutos va a ir a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Cuáles son los solutos, por ejemplo? ¿Qué solutos conocen? El sodio, potasio. Perfecto. Pónganle en el sodio. Yo tengo un lugar con menos sal, ¿está bien? Y otro lugar con más sal. ¿Qué va a hacer el agua? Va a ir donde hay más sal. O sea, mayor concentración de soluto. ¿Se entiende eso, chicos? Yo tengo un frasco con, póngale, 20 gramos de sal. Y en el otro tengo 500 gramos de sal. Bueno, el agua de acá va a pasar acá. Esa es la ósmosis. ¿Sí? Distinto a la difusión. ¿La difusión qué es? La difusión simple.
hay una membrana también semipermeable y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La concentración mayor de solutos van a pasar a un lugar donde hay menor concentración de solutos. O sea, de un lugar de mayor concentración de solutos a uno de menor cantidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es un ejemplo de difusión, por ejemplo, simple? La hematosis, por ejemplo. ¿Qué pasa en la hematosis? ¿Se acuerdan? ¿No es la producción de células de glóbulos rojos? No. ¿Qué pasa en la hematosis? ¿Qué es la hematosis? ¿Un intercambio de gases? Bien. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Perfecto. Oxígeno y dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué pasa de un lugar a otro en la hematosis? ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? En los alvéolos. En los alvéolos, muy bien. Tengo el alvéolo y cubriéndolo al alvéolo tengo capilares, ¿verdad? Que llegan con sangre desoxigenada al alvéolo, ¿sí o no? ¿De dónde vienen? Del corazón. Recuerden que pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Llega a los capilares, que sangre desoxigenada. Pónganle al 40%. Si tenemos que la sangre oxigenada es al 80 al 100%, del 80 al 100%, eso cuando sale de la arteria aorta, que va a oxigenar a todo el cuerpo. Pero cuando vuelve esa sangre va a volver por las venas y va a volver al 40%. ¿Por qué? Porque entregó todo el oxígeno a todas las partes del cuerpo que necesitaba. Cuando vuelve, obviamente, vuelve con un 40%. ¿Y el alvéolo cómo va a estar con la concentración de oxígeno? Va a tener más concentración de dióxido de carbono y menor concentración de oxígeno, y ahí va a ser el intercambio gaseoso con el aire inhalado, que lleva más concentración de oxígeno. Claro, o sea, el alvéolo, cuando yo inspiro, lleno al alvéolo de aire oxigenado. ¿Se dan cuenta? Y voy a tener casi un 100% de aire oxigenado, y el capilar que va a tener un 40% de aire oxigenado. Como dijimos, por cambio de difusión, mayor concentración de soluto, ¿quién tiene? Y ¿cómo se llama? El alvéolo. Alvéolo. Que tiene mayor concentración de oxígeno. Va a pasar al capilar, que tiene menor cantidad de oxígeno. Ahora, el capilar, ¿qué tiene de dióxido de carbono? Mayor cantidad de dióxido que el alvéolo. Entonces el dióxido va a pasar al alvéolo. El alvéolo se hincha de dióxido de carbono y yo lo exhalo y lo libero al ambiente. ¿Se entiende? Un ejemplo de difusión. Dijimos que puede ser entonces el transporte de líquidos en forma pasiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se hace a mayor cantidad... Sin gasto de energía, digamos. Exactamente, ese es el concepto. Sin gasto de energía. Distinto es la bomba sodio y potasio, que es un transporte de líquidos, pero con gasto de energía. Muy bien. Y es esta, la bomba sodio-potasio. Yo acá tengo, a ver si lo conservo, un video que, a ver si lo tengo acá, se los voy a compartir para que ustedes ilustren
¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Por lo pronto, ¿dónde está la bomba sodio-potasio? Alrededor de la membrana celular. Alrededor de la membrana celular. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar que salgan el sodio que tiene la célula y va a dejar que entre el potasio. Dijimos que es una parte, digamos, un intercambio activo, o sea, con gasto de energía. ¿Cuál es la molécula de energía que necesito para hacer ese intercambio? La glucosa. La glucosa. El ATP. El ATP. Recuerden que la molécula de ATP se forma con glucosa. ¿Se dan cuenta? Por eso necesita tanto la célula la glucosa. Esperen que compartimos esto, pues es un videíto chico. Y que por ahí les sirve. ¿Lo están viendo? A ver. Sí, sí, se ve. Sí. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Ven? Ahí en la bomba sodio-potasio se colocan los tres moléculas de sodio. ¿Lo ven? ¿Se entendió el concepto, chicos? ¿Vieron cómo actúa la bomba? ¿Sí? Sí, profe. Se abre, la bomba sodio-potasio se abre y va a meter, dijimos, tres partículas de sodio. ¿Ven? 3 partículas de sodio. Una vez que las coloca ahí, va a dejar el potasio adentro y una partícula de ATP es la que va a permitir que se active esa bomba. Y va a meter 2 partículas de potasio. ¿Ven? El potasio como se mete dentro de la bomba de potasio y va a salir. Todo esto obviamente con gasto de energía. ¿Qué significa esto? Que obviamente necesito glucosa para que pueda actuar esto. Esperen, ahora vamos a volver, si es que se entendió este concepto, vamos a volver a lo que es el PowerPoint, ¿sí? ¿Se entendió el concepto de la bomba sodio de potasio? ¿Sí? Sí, yo sí. Bien. ¿Qué otras? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí. Bien. ¿Qué otras fuerzas están involucradas en este, digamos, medio interno para equilibrar digamos, la cantidad de líquidos? Recuerdan que dijimos que la cantidad de líquidos siempre tiene que estar equilibrada, valga la redundancia. 40% yo tengo que estar dentro de la célula, 20% por fuera, el 5% del 20% dentro del espacio intravascular,
el 15 fuera la intersticio. ¿Qué fuerzas son las que actúan para ello? La presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es una presión que puja para afuera, siempre para afuera, la presión hidrostática. Y que va a originar que salgan los líquidos para afuera. Hay veces que está bueno, pero hay veces que genera problemas. ¿Qué puede originar la presión hidrostática? Mucha presión hidrostática. Que se formen edemas en las zonas declives del cuerpo. ¿A partir de qué? A partir de la hipertensión. No por nada el paciente hipertenso que tiene edemas. Yo estoy ante un paciente hipertenso que está hospitalizado. Lo primero que voy a verle son las zonas de los tobillos o las muñecas, a ver si no están hinchadas. ¿A partir de qué? ¿Del signo de Godet positivo o negativo? ¿Lo hicieron alguna vez ese signo de Godet? Es comprimir con el dedo, ¿sí?, la zona donde está el edema y ver si no se forma un hoyuelo. Si se forma un hoyuelo, quiere decir que es el signo de Godet positivo. En la medida que se hunda más y le cueste volver a su normalidad, significa que es estadio 4, estadio 3, estadio 2 o estadio 1. ¿Se entiende eso, chicos? Signo de Godet, positivo o negativo. ¿Qué hago yo? Comprimo con el dedo la zona del edema y veo si, obviamente, se queda el hoyuelo. Si se queda ese hoyuelo, eso es un fovea, se llama fovea, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Qué quiere decir? Que hay líquido en el espacio intersticial. ¿Por qué? Porque hay mucha presión hidrostática. ¿A partir de qué? A partir de que el paciente está hipertenso. Hay mucho líquido dentro del espacio intravascular y eso genera que el líquido vaya por las arterias, pero cuando llega a las venas salga para afuera. ¿Se dan cuenta? Porque hace mucha presión. ¿Se entiende eso? Distinto es la presión osmótica u oncótica. La presión osmótica u oncótica atrae los líquidos para adentro. Y es la que genera, por ejemplo, la albúmina. La albúmina genera una presión oncótica u osmótica. Esa presión me permite retener los líquidos. Paciente cirrótico que tiene una baja presión osmótica u oncótica. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas dentro del espacio intravascular. ¿Dónde se le fueron los líquidos? Se le fueron al abdomen. Tienen que entender esto también, chicos, en medio interno. Cuando hay mucha presión hidrostática o cuando hay una presión osmótica u oncótica. Bien. Los líquidos pueden tener ganancias, o sea, yo puedo ganar cantidad de líquidos o puedo perder líquidos. Puedo ganar líquidos a partir de la ingestión de agua, de la ingestión de alimentos. Vieron que los alimentos también me permiten, digamos, incorporar líquido. Alimentación por sonda. ¿Vieron alimentación por sonda ustedes por K108? Por sonda nasogástrica. ¿Vieron algún paciente? Sí, vimos. Yo en particular sí. Bien, ¿y los demás vieron? ¿Vieron esa sonda que se coloca acá por las fosas nasales y que viaja hasta el estómago? Bueno, pacientes que tienen problemas de glutorio, si yo quiero hidratarlo, yo puedo poner una sonda y hidratarlo con esa sonda. Por la oxidación de los alimentos, dijimos, los líquidos parenterales, o sea, no solo por la sonda, también en forma endovenosa también le incorporo líquidos. De acuerdo al plan que tenga, yo puedo incorporarle hasta 3 litros de agua o más. Y líquidos por la vía rectal, a través de los enemas. Que eso obviamente a veces se hace para descomprimir un bolo fecal o una constipación importante que tenga el paciente.
Generalmente no se hidrata el paciente a través de un enema, ¿no? Y pierde, digamos, líquidos el cuerpo humano a través del vómito, a través del vapor que se forma en los pulmones, el exudado, las quemaduras, la sudoración. ¿Vieron paciente? Una persona que suda mucho está perdiendo líquidos. Yo, por ejemplo, en verano sudo mucho y se pierde mucho líquido en la sudoración. En la diarrea también se pierden líquidos. No por nada, la persona que tiene una diarrea importante, ¿cómo está? Se le dice que se hidrate. Muy bien. Porque ¿cómo está? Perdió mucho líquido, entonces está débil, está deshidratado, muy bien. En la diarrea, como igual que en el vómito, se pierden líquidos y también se pierden solutos. Se pierde sodio, se pierde potasio. Ténganlo presente porque acá se puede originar un desequilibrio hidroelectrolítico. O sea que el paciente con vómito, con diarrea, le puede bajar la cantidad de sodio y potasio que tiene en el cuerpo. En las heces y en la orina también. En la orina es muy importante esto porque si hay un paciente con un tratamiento con diurético, póngale un hipertenso, también puede estar orinando o puede ir con la orina el sodio y potasio. Y yo le puedo estar generando un desequilibrio hidroelectrolítico a partir de los diuréticos que le estoy dando. Profe, eso Sí. pasa mucho de que muchas personas utilizan diuréticos para bajar de peso, por ejemplo, que creen que es ir al baño y en realidad no, que es perder mucho. Recordamos que, no sé si todos recuerdan que el profesor de farmacología nos contó la situación de una compañera de él que estaba consumiendo diuréticos pero de manera excesiva, que perdió tanto que, o sea, tanto líquido que llegó a la muerte porque no llegaron a detectarla a tiempo. Puede ser, sí. Sí, si no me equivoco, se generó un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Fue una pérdida de potasio por Claro. la medicación justamente que estaba consumiendo esta persona para generarse esa deshidratación. Y claro, porque ¿se acuerdan que les dije el nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, ¿qué tiene? Tiene sodio y potasio. Si se produce un desequilibrio hidroelectrolítico, esa bomba sodio-potasio digamos, no funciona como tal y por lo pronto el corazón no bombea eléctricamente como debiera. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que si yo le administro potasio en bolo a un paciente. ¿Qué le puedo llegar a ocurrir? ¿Qué le pasa a un paciente cuando yo le administro potasio en bolo? Yo agarro una ampolla de potasio, cargo la jeringa, le pongo la aguja, se lo paso por vena. ¿Qué le pasa al paciente? Y primero, puede ir como en el caso que habían dicho, que le agarre un paro cardiorrespiratorio, pierda excesivamente los líquidos y quede deshidratado, porque justamente es para ¿No le para da eso. taquicardia? O sea, le acelera la... Una taquicardia ventricular y se muere. Claro. Chicos, el paciente con una ampolla de potasio se muere. Eso recuérdenlo de acá a la China. Paciente que yo le administro una ampolla de potasio en bolo se muere. Porque le agarra una taquicardia ventricular y murió. Y yo termino preso, obviamente. ¿Por qué? Porque yo le administré. Todo enfermero, toda enfermera, todo alumno de enfermería tiene que saber este concepto. Y recuérdelo porque en la práctica nosotros como profesores instructores
Si vemos a una alumna o un alumno que carga una ampolla de potasio y se la va a administrar en bolo, y no puedes continuar la práctica. Eso es inadmisible, chicos. Lo primero que se aprende, yo no sé si se lo dijeron esto antes, si no se lo digo yo, y con esta seriedad, porque es así. La otra vez, una alumna de tercero que debía mi materia, se presentó al final y no pasó el final por eso. Porque rendía mi materia, proceso de atención, y ya después se recibía. Y le dije, ¿qué pasa cuando vos administrás potasio en bolo? Y no sabía explicármelo. Y era una chica que después ya, ni si rendía mi materia bien, se recibía, y no. Es inadmisible, chicos. ¿Por qué? Porque después salen a trabajar y si incorporan potasio en bolo a un paciente y se muere. ¿Cómo se incorpora el potasio? ¿Cómo se administra el potasio en un paciente cuando hay un paciente con una baja cantidad de potasio? Póngale por vómito, por diarrea o por diurético, como decíamos. Se le administra, se le hace una corrección de potasio en 300 centímetros cúbicos de solución fisiológica, o sea, diluida, y se pasa en 40 minutos, media hora, 40 minutos. Una ampolla tiene 15.000 equivalentes, 2 ampollas o 3. El médico indica eso en la indicación médica, en la hoja de enfermería. Che, necesito que le hagan una corrección de potasio al paciente de la cama 4B que se llama Arturo Rodríguez. Bien. Entonces, en un Baxter yo de solución fisiológica dejo 300 centímetros cúbicos y le agrego 1 o 2 ampollas y le paso por vena. ¿Qué puede ocurrir cuando yo administro esto por vena? Puede generar flebitis química. El paciente siente que le quema la vena y esa vía por ahí se pierde después del paso del potasio, de la corrección de potasio. ¿Por qué? Porque se provocó una flebitis química. O sea que después cuando yo quiera colocarle de vuelta el plan de hidratación, ese líquido va a salir para afuera y se le va a hinchar el brazo. Che, me duele mucho el brazo, acá donde tengo la aguja, no sé qué me pasa. Ese líquido sale ahora para el También le pica. También se hace como rojizo y pica también, ¿no? Sí, puede ocurrir también, tal cual. Todo eso son signos de flebitis. ¿Qué hay que hacer? Hay que retirar, ¿no? Y colocarle la vía periférica en el otro miembro. Si lo tenían al izquierdo, hay que colocarlo en el derecho, ¿no? Y hay que rotar así la vía periférica. Pero recuerden esto, chicos, nunca, nunca, nunca administren potasio, soluto en bolo, porque el paciente se puede morir por esto. Y lo que dijeron de los diuréticos es muy cierto. ¿Por qué? Porque dijimos que el 60% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, si yo quiero bajar de peso, 10 kilos, y si orino, 10 litros de agua, y me voy a bajar 10 kilos, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué puede ocurrir, como decía muy bien Karen? Hay una descompensación de electrolitos. Pierdo agua, pierdo sodio, pierdo potasio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. A ver, chicos, ¿en qué hora estamos? 11:34. Estamos bien. Desequilibrios hidroelectrolíticos. Dijimos que tenemos sodio y potasio, que son los electrolitos más importantes. Y que estos pueden modificar o alterar sus concentraciones. Si yo tengo menos cantidad de sodio, se llama hiponatremia. El paciente va a estar cursando con menos cantidad de sodio, o sea, menos de 135.000 equivalentes, una hiponatremia. ¿Sí?
Causas: sudoración excesiva, aspiración gastrointestinal o diuréticos, como dijimos, ¿ven? ¿Por qué? Porque está eliminando el sodio por la orina. Los síntomas: aprensión, convulsiones, cólicos o diarrea. Lo mismo si yo tengo mayor cantidad de sodio. Ahora yo tengo más de 150.000 equivalentes por litro. Si tengo más de 150.000 equivalentes, voy a tener una hipernatremia, que es mayor concentración de sodio en el cuerpo. Y es lo que puede ocurrirle a un paciente hipertenso. A partir de una infusión excesiva de solución salina, o sea, de solución fisiológica, a través de ingestión insuficiente de agua, diabetes insípida. ¿Por qué a partir de una ingestión insuficiente de agua voy a tener un exceso de sodio? O sea, cuando yo tengo menos cantidad de líquido que incorporo, va a haber una hipernatremia. Porque se orina menos, entonces se queda retenido el sodio. Claro. El sodio va a abundar más porque ve que el cuerpo tiene menos líquido, entonces tiene que retener líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una forma de compensar. Después, cuando puedan, búsquenlo. Después, si no, lo vamos a charlar. La aldosterona, la hormona aldosterona, que se secreta en la glándula suprarrenal y no es otra que una hormona que retiene sodio, y a partir de que retiene sodio, también se retiene agua. Y si no, la hormona ADH, que también la secreta la glándula, la hipófisis, y esa también retiene líquido. Los síntomas de la hipernatremia: agitación, convulsiones, mucosa seca y pegajosas, oliguria. ¿Qué es oliguria? Paciente oligúrico. Chan. No es el que tiene... Es cuando orina poco. O sea, cuando orina poco. Cuando orina poco, muy bien, perfecto. Oligúrico. Acuérdense que anúrico es cuando directamente no orina nada. Si tiene una bolsa colectora de orina, bueno, si yo veo que no tiene nada, está anúrico. Che, ese paciente está anúrico, no orinó nada. Ahora, si yo veo que tiene menor cantidad de orina, voy a decir que está oligúrico. ¿Cuál es la cantidad normal digamos, el ritmo diurético normal? ¿Era eso de los 2 litros? 2 litros. Claro, sí, se esperaría que uno orina 2 litros por día, está bien, pero distribuidos en 24 horas, ¿cuánto sería por hora? Más o menos 50 a 60 mililitros hora. Si ustedes entran a su servicio a las 7 de la mañana, se van a las 14, un turno de 7 horas. Recuerden que a las 13, o sea, a la 1, tienen que descartar la diuresis de esa persona. O sea que en 6 horas, ¿cuánto debería orinar el paciente? Entre 800. No. Si dijimos que 50, 60 mililitros hora... 6 por 6, 36. Son 360 mililitros. Bien, perfecto. 360 mililitros. Yo tengo que ver en la bolsa colectora de orina 360 a 400 mililitros de orina. Menos de medio litro de... Tal cual. Ahora, si yo veo 100 mililitros, ¿qué pasa? Y está oligúrico. Oligúrico, tal cual. Yo cuando paso la guardia le digo, che, mirá que el paciente de la cama 3B está oligúrico.
¿Qué quiere que sí? Que está orinando menos de la cantidad que debiera. ¿Hipocalemia qué es? La hipocalemia o hipopotasemia. Es el déficit de potasio. Se llama hipocalemia con K o hipopotasemia. Se dice de las dos maneras, ¿está bien? Las causas dijimos, bueno, diarrea, colitis ulcerosa, acidosis diabética, los vómitos intensos, las quemaduras, diuréticos, alimentación pobre en potasio. ¿Qué alimentos son ricos en potasio? La banana. Siempre dicen lo mismo. Todos los que tienen hojas verdes. Palta. Ah, muy bien. Palta. Sería espinaca, selga, brócoli, que tienen potasio. Cuando hay una alimentación pobre en potasio, lamentablemente puede ocurrir que haya una hipocalemia. ¿Cuánto dijimos? De 3,5 a 5,3 o 5 de miliequivalentes por litro. Cuando tenemos menos de 3,5, chao, estamos ante una hipocalemia. Síntomas: anorexia, flatulencias, hilio abdominal, calambres musculares. Hay muchos pacientes que, discúlpeme, enfermera, tengo calambre, estoy muy inquieto porque tengo calambres de un miembro, después en el otro, en un pie derecho, el pie izquierdo. ¿Qué puede estar ocurriendo? Hipocalemia. ¿Usted estuvo con diarrea, señor? Sí, usted sabe que tuve diarrea ayer, hoy. O nosotros lo higienizamos, ¿vieron? Y tuvo deposiciones diarreicas, un paciente adulto mayor que no se expresa porque está con una demencia senil y se queja, pobrecito, se queja, llora. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que tenga calambres. ¿Por qué? Porque está con una hipopotasemia o una hipocalemia. ¿Sí? Dijimos que ante esta situación yo puedo incorporar potasio como diluido, chicos, diluido en 300 centímetros o 400 centímetros de solución fisiológica. ¿Sí? El médico saca un porcentaje de acuerdo a lo que él quiere aportarle a esa persona y me puede decir una ampolla, 2 o 3 ampollas, más no. ¿También se saca el porcentaje de la masa corporal del paciente? No, eso no. No, acá en este caso bueno. No, lo que ¿Se le puede dar también pistacho o almendras? Bueno, depende de la situación que esté, porque si está con una diarrea y demás, y vos le das pistacho, almendra, habría que consultarlo con quién, eso. Siempre con el médico. No, pero también ¿con el quién? Nutricionista. Con el nutricionista, sí. Interconsulta. Estamos trabajando en una sala, vemos a la nutricionista, por ahí les pregunta, es muy factible. Chicos, ¿alguna novedad en el piso? Sí, mira, el paciente en la cama 3 veces está con diarrea. Ah, bueno, le voy a cambiar la dieta, ¿cómo? ¿Qué dieta le va a dar? Si está con diarrea. ¿Arroz? ¿Astringente? Es una dieta astringente. Arroz, una manzana rallada, si no. Y obviamente le preguntamos, che, ¿le podemos dar pistacho, almendra? ¿Podemos comprar una grande de mozzarella con jamón y morrón, por ejemplo? ¿O una de cantimpalo? ¿Podrá comer él una de cantimpalo? No. ¿O me la como yo esa? No. Le decimos... Cantimpalo no. Le decimos y usted tampoco, porque si tiene pero vos siempre machacándome. No, pero si yo como, ¿por qué no? Yo le digo al familiar... Al familiar le digo... No, pero le digo al familiar, comprale una grande de mozzarella con jamón y morrón. Pero no está con diarrea, sí, pero me la como yo, si no, yo hago un sacrificio. Por él hago todo el sacrificio necesario. Y listo.
Hipocalemia. Hipercalemia, bueno, dijimos que si la hipocalemia era menor cantidad de potasio, la hiper es la excesiva cantidad de potasio. Quemaduras, lesiones por aplastamiento, enfermedad renal. ¿Por qué la enfermedad renal me genera una hipercalemia o una hiperpotasemia? Porque no puedo eliminar, chicos, el potasio de mi cuerpo porque me funciona mal el riñón. Al funcionar mal el riñón, no orino y el potasio se me queda dentro del cuerpo, ¿se dan cuenta? Y puede ser un problema, y claro, dijimos que el potasio se puede incorporar al corazón y me puede generar una taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo? En el renal, en el paciente renal, ¿cómo lo sacan? Che, este paciente está con 6, 7 mil equivalentes de potasio. ¿Qué hacemos? Está con una hipercalemia. ¿Cómo le saco el potasio? Ahí dice, ven el tratamiento diuréticos, o si no, si es renal, la diálisis. ¿Nunca vieron la hemodiálisis o diálisis? Sí, Lo vimos, en la clínica de la ciudad yo estaba internada y le hicieron diálisis a una paciente y se equivocaron y al otro día le volvieron a hacer y falleció. 2 días seguidos era mucho. Bueno, pero ven, ahí en la clínica ciudad, que yo siempre voy ahí va ¿cómo se llama? Creo que de Fresenius es el, ¿cómo se llama? El Instituto de Nefrología, que hacen diálisis a domicilio o en hospitales. Y ahí va el enfermero especialista y está bueno. Sí, pero al otro día le volvieron a hacer, estaba al lado mío, murió al lado mío, estaba internada yo también, y le volvieron a hacer diálisis, pobrecita, era una señora grande ya, y falleció ahí nomás al lado. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Generalmente, ya les digo, cuando pasa este tipo de cosas hay que apurarse para modificar los valores. ¿Por qué puede ocurrir un problema cardíaco? A partir de que hay mucha cantidad de potasio. Y si no, la solución polarizante. ¿Qué es la solución polarizante? Es una solución que se construye a partir, o que se conforma a partir de destroza y de insulina, ¿no? Se coloca en la misma proporción de la destroza insulina. O sea que si yo tengo destroza al 5%, voy a poner 5 unidades de insulina corriente. Si yo tengo destroza al 10%, voy a poner 10 unidades de insulina. ¿Qué es lo que quiero aportar? Quiero aportarle destroza o glucosa a la célula para que se active la bomba sodio-potasio y me libere el potasio que hay dentro de la célula, que por eso tengo una hipercalemia. ¿Se dan cuenta? Se llama solución polarizante y eso lo usan mucho en terapia o en la unidad coronaria, ¿no? Tenemos hipocalcemia también, déficit de calcio, y tenemos una hipercalcemia, un exceso de calcio. Después, como dijeron ustedes, tenemos una hipomagnesemia o una hipermagnesemia, hipocloremia o una hipercloremia, pero hasta acá vimos los más conocidos y los más, digamos, los que más injerencia tienen en el cuerpo. Sodio, potasio y cloro. Y en este caso el calcio. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación es la cantidad de agua insuficiente. Las causas, obviamente, el menor aporte de agua. Grupo de riesgos, adultos mayores. ¿Qué le pasa a los adultos mayores? ¿Qué le pasa a los adultos mayores?
no toman líquido. No toman líquido. No toman líquido para nada, porque pierden el reflejo de la sed, ¿verdad? No sienten sed, entonces no toman líquido. Si uno no los estimula, a los adultos mayores, no toman para nada líquido. No por nada caen siempre de los geriátricos o de las casas que viven solos, porque hay muchos que tenemos adultos mayores, o nuestros padres o nuestros abuelos que viven solitos y que se deshidratan más en verano que en invierno. Vieron que la recomendación en verano es, denle de tomar líquido a los adultos mayores. ¿Para qué? Para que no haya una deshidratación. Signos y síntomas: desorientación, inquietud, piel no turgente, sequedad de mucosas, tiene la famosa lengua del oro. Saca la lengua y la lengua está como si fuera una lengua seca, escamosa, y quiere decir que esa es la lengua del oro característica del paciente deshidratado. Bajo peso. ¿Por qué bajo peso en un paciente deshidratado? Por la pérdida de líquido. Si dijimos que el 60% de nuestro cuerpo es líquido, si está deshidratado, le va a bajar el peso. No por nada, si le aumenta de peso, aumenta los líquidos. No por nada, acción de enfermería, ¿cuál es? En un paciente deshidratado o que maneja mal los líquidos. ¿Cuál es una acción de enfermería? ¿El plan de hidratación? No, el control de peso, chicos. Ah. Si tiene una balanza ahí y lo vamos a pesar. ¿Cuánto pesa? Y 100 kilos. Y ahora, y 120. ¿Qué pasó? Y por ahí está tomando mucho líquido, o le estamos incorporando mucho líquido y no lo orina. O viceversa. Las venas del cuello no regurgitan, estas venas carótidas, no regurgitan, quiere decir que no están hinchadas porque no hay líquido circulante. Lo mismo pasa con el cardíaco, las venas ingurgitan, o sea, se hinchan. Yo no sé si pudieron ver un paciente que al extenderse el cuello, ¿no? En esta zona de aquí ven las venas ingurgitadas de la carótida. Algunos sobresalen mucho, otros no sobresalen nada. Bueno, los que no sobresalen quiere decir que tienen poco líquido circulante. Hipotensión, frecuencia cardíaca alta. Recuerden que la frecuencia cardíaca alta o la taquicardia es para compensar. El corazón interpreta que hay menos líquido circulante, entonces bombea más rápido para poder compensar esta pérdida, ¿no? Febrículas, oliguria, aumento de sodio, hematocrito alto. Cuidados de enfermería en un paciente deshidratado, identificar grupos de riesgo. Che, tenemos en nuestra sala 4 adultos mayores. ¿Están lúcidos? No, hay 3 que no están lúcidos. Bueno, sonamos. Si no, le damos líquido y se me van a deshidratar. ¿Tienen vía periférica? Sí, tienen vía. Bueno, listo. Entonces, me voy a preocupar de que siempre tenga el váster colgado para que lo estemos incorporando líquido. Controlar ingresos y egresos. Precaución con sobrecarga en pacientes cardíacos. ¿Por qué? Porque en paciente cardíaco yo no le puedo administrar mucho líquido endovenoso porque el corazón va a trabajar mucho más en tanto en cuanto tenga más líquido dentro del cuerpo. Entonces yo no me puedo, no me puedo darle mucho líquido a este tipo de pacientes. Barandas elevadas, porque dijimos que va a estar desorientado el paciente deshidratado, y no quiero que se me caiga y se me fracture. Y control de peso, como dijimos, para ver si aumentó o no aumentó de peso. No por nada decía Karen, bueno, este concepto erróneo y equivocado que tienen algunas, generalmente son algunas mujeres, pero bueno, acá hay hombres y mujeres también, ¿no? Que toman diurético para bajar de peso.
Yo les digo, no, nunca tomé diuréticos ni lo pienso tomar. Prefiero aumentar de peso y morir de gordo y no bajar de peso. Bien. Edemas, dijimos que el edema eran los que se formaban ¿en dónde? En el intersticio. Signo de Godet positivo, con la fovea es el hoyuelo, y dijimos que se van a generar por la presión hidrostática, por el aumento de la permeabilidad en la membrana capilar. Recuerdan, de la presión hidrostática va a empujar los líquidos hacia afuera y hace tanta fuerza que la membrana capilar y chao, va a aumentar su permeabilidad y va a salir los líquidos para afuera. Y hay una presión oncótica que obviamente no está funcionando bien, entonces razón por la cual los líquidos salen para afuera. Por eso la causa de la presión oncótica es la proteinuria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O hipoalbuminemia, ¿qué quiere decir? Que tiene menos cantidad de albúmina dentro del cuerpo. Obviamente que en la hemorragia también se pierden proteínas. No por nada en la hemorragia también pasa este tipo de circunstancias, ¿no? La valoración en este tipo de pacientes. Bueno, como dijimos, la anamnesis y los factores de riesgo como los medicamentos. ¿Está tomando diuréticos, señora? Sí, estoy tomando... Ah, bueno. Entonces ahí tengo que sospechar que por ahí están ante una hipocalemia, una hipernatremia o una hiponatremia. ¿Está con diarrea? Y sí, tuve vómitos, tuve diarrea. Bueno, entonces perdió todos esos electrolitos. ¿Es hipertensa? Sí, chao. Quiere decir que tiene más sodio dentro del cuerpo. Enfermedades renales. ¿Usted tiene una enfermedad renal? Sí, yo soy renal crónico. Me estoy dializando. Chao, perdí. ¿Qué tiene? Más potasio dentro del cuerpo, más sodio porque no los puede eliminar con la orina. No por nada el paciente renal, después lo vamos a ver, es hiper minucioso con lo que come y lo que toma. Van a ver que el paciente renal anda midiendo lo que toma y lo que come porque sabe que todo eso después lo tiene que eliminar y no puede. Factores precipitantes como el clima cálido, el ejercicio intenso, la falta de acceso a los líquidos, ¿sí? La enfermedad reciente. Falta de acceso a los líquidos, ¿qué quiere decir? Y si yo tengo un paciente que anda en silla de ruedas y no se puede servir agua, ¡ay, se me deshidrató el abuelito! Pero escúchame, si no puede, no tiene acceso a la cocina, no puede andar con la silla de ruedas, si yo no le dejo una botella al lado y un vaso, y no va a tomar nunca. ¿Se entiende? Les digo esto porque muchas veces a los pacientes internados se les deja la botella en una mesa y a 2 metros, que no tienen acceso. Ah, y este abuelito no toma líquido, pero me la dejaste la botella a 3 metros. No te va a decir nunca él porque tampoco se manifiesta. Bueno, dijimos si tiene vómito, si tiene fiebre, diarrea, todo eso obviamente hace que pierdan los líquidos. La exploración física va a involucrar el peso, dijimos, las constantes vitales, la presión ortostática, esa presión que se modifica cuando uno se levanta y hace movimientos bruscos, cuando se levanta de golpe, vieron que baja la tensión arterial. Eso se llama hipotensión ortostática y es muy común en los adultos mayores. No sé si les pasó de levantarse de golpe y marearse. Hoy me mareé. Bueno, eso se llama hipotensión ortostática. Los pulsos periféricos, el relleno capilar, ¿qué quiere decir? Que hay líquido circulante o no. La distensión de las venas yugulares, dijimos, si ingurgitan quiere decir que hay buen líquido circulante y si no, no. El color, la temperatura, la turgencia de la piel, si vemos que la piel está escamosa, seca, quiere decir que está deshidratado. El nivel de conciencia, obviamente, esto nos va a determinar si está deshidratado o no, y la diuresis.
che, mirá, este paciente está anúrico, está oligúrico. ¿Qué quiere decir? Que no está orinando. La valoración de los adultos mayores, el déficit de volumen hídrico, dijimos todo esto, ¿no? Que pierden el efecto, la sed, la turgencia cutánea, el estado de conciencia, la incontinencia. Hay muchos pacientes que ante la incontinencia no toman líquidos. Adultos mayores que tienen pañales por la incontinencia y por no pasar un momento, digamos, vergonzoso, no toman líquidos. Todos este tipo de situaciones obviamente hacen que el paciente adulto mayor tenga déficit de líquido. ¿Qué hora es, chicos? A ver. Ya son las 12. Sí, ya son las 12. Ya estamos para cerrar. Sí, profe. Está muy bien. De igual forma... podremos elegir otro. Mira, ahí está, Refactir. ¿Qué pasó? Sí, bueno, esto es, si los líquidos corporales son esenciales para que funcionen las células, si estos se pierden, ¿cuál será la acción fundamental? ¿Recuerdan? Si yo tengo que la célula necesita líquido para funcionar, si se pierden, ¿cuál va a ser la actividad importante? La reposición de líquidos y electrolitos. Mediante eso, solución fisiológica. ¿Enteral, parenteral o Sí. intravenosa? Porque necesito yo asegurarme que haya un 40% dentro del espacio celular, intracelular. Chicos, nos falta un par de pantallas. Si quieren lo hacemos otro día, como quieran ustedes. Me lo proponen y yo no tengo problema. Prefiero... Sí, yo creo que ya por hoy me parece que... No sé, sí, porque así las pantallas no las pasamos rápido y usted nos va explicando. Ese es el problema. Porque si lo hacemos rápido ahora para terminar más rápido, no vamos a entender nada y va a ser todo un flash. Está muy bien, porque este tema, ya le digo, tienen que desmenuzarlo de a poquito. Es mucha información, vieron que hay... ¿Con quién están haciendo la práctica ustedes? Con Legio. Con el señor Legio. Con Osvaldito, bueno. Un saludo. Denle mi cariño a Legio. Díganle todo lo que hablamos de medio interno y de que a ver cómo lo pueden ir incorporando, no sé, en alguna actividad que tengan. Y ya les digo, cualquier cosa me proponen otro día. Yo ahora nuestro encuentro, digamos, semanal es el jueves, ¿está bien? Que vamos a ver patologías neurológicas para no quedarnos tanto. Pero si ustedes me dicen, bueno, y el lunes que viene podemos seguir, no tengo problema. Yo no tengo problema los lunes. Sí, profe, estaría buenísimo. Dale, perfecto, profe. Lo hablamos con el grupo y te lo decimos. Claro, eso lo determinan entre ustedes, ¿sí? Recuerden que es el mismo, son 2 matambres ahora. Yo me comprometí uno, así que el otro empiecen a... Ustedes sepan que cada clase es un matambre, o sea, si son 14 clases, son 14 matambres. Y bueno, profe, hacemos la vaquita y compramos los matambres. Berenjena en escabeche, le baile. ¿El qué? Ya está, ya abrieron la roticería ya ahora es berenjena. Se ve que también hay hambre. Llegamos a las 12 y ya. ¿Canelones le gusta, profe? ¿Qué? ¿Canelones les gusta? ¿Melones? Canelones. Canelones, sí, riquísimo. ¿Qué, de verdura y ricota o qué? Lo que sea. Las que sean. Lo que sea, sí. Mucha agua, profe. ¿Cómo? Para bajar ese sodio. Sí, a mí me gusta más el vino. El vino. Bueno. Agustín parece que le da... Bueno, chicos, me alegro que les haya servido la clase. Bueno.
insisto, después el jueves si quieren háblenlo y si consensúan todo y me dicen, profe, el lunes que viene podemos terminar esta clase, no tengo problema. ¿Listo? Pero avísenme con tiempo. Dale, profe. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, profe. Cuídense, chicos. Perfecto, profe, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.